estamos ya con nuestra primera invitada de esta mañana. Ella es poeta y es también difusora de la lectura a través de unas redes llamadas Leer es Bonito. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí. Lucho, bienvenida, te has hecho extrañar. Bienvenida Romina Silman con nosotros, nuestra primera invitada. Una ovación, por favor, ya que a mí no me ovacionaron al inicio, creo. Yo te ovaciono, muchas gracias. Te has hecho extrañar. Muchas gracias, Romina. Y eso es bueno, es bueno que le des un espacio y un descanso al programa a veces. Habitualmente, y Rafa puede dar fe, hacemos programa llueve, truene, relampaguee, que es mi vida habitual, pero realmente estamos metidos en un proyecto del cual esperamos dar noticias muy pronto y que ha significado, entre otras cosas, sacrificios como el dejar de hacer el programa, y yo creería que visto el proyecto ya publicado, sabremos sentir que valió la pena todo esfuerzo. Así será. Pero no queríamos, Romina, dejar de conversar contigo en el contexto, en un contexto asediante laboralmente, pero recibimos tu libro el año pasado y estaba pendiente conversar contigo hoy. Tenemos aquí tu libro que hemos... Ahí está. Nunca de mito espejismo, un libro que ha aparecido en el 2025. En diciembre, sí. En diciembre, me lo entregaron en la Feria Ricardo Palma, en diciembre mismo, y desde entonces estaba pendiente de conversar contigo, no solo de tu libro, sino de tu proyecto Leer es Bonito, que es un espacio de difusión de la lectura. Así es, Leer es Bonito nació hace ya 7 años. Realmente fue espontáneo. Yo lo único que quería era compartir las lecturas que hacía por gusto, ¿no? Bueno, como el programa de Jaime, Lee por gusto. Un saludo a Jaime, sí. Nuestro querido amigo, un gran difusor además de la lectura. Y poco a poco quizás coincidió que llegó en un momento en la pandemia donde la gente se volteó mucho a ver sus libreros, a buscar libros y hacer cosas que pudiese hacer en casa. Y a través de Leer es Bonito se comenzaron a hacer clubes de lectura y la gente se comenzó a encontrar en literatura y en la literatura de una manera que a mí me sorprendió mucho gratamente, ¿no? La comunidad fue creciendo y bueno, hoy no me gusta hablar de seguidores, ¿no? Pero sí creo que somos casi 30.000 almas que estamos unidos por un mismo objetivo, que es compartir lo que leemos y lo que nos gusta. Justamente son unas 30.000 personas las que están siguiendo el programa ahorita, o es una ilusión la que estoy teniendo. Pero qué bueno que tengas tanta, bueno, suele llamársele ya comunidad, ¿no? Una comunidad de lectores, de lectoras, que son cada vez más, yo creo, ¿no? Sí, va creciendo insospechadamente, porque yo dejé un tiempo, tuve que dejarlo por temas laborales, y cuando he vuelto a Leer es Bonito, aún seguían quienes habían estado ahí fieles, y nuevamente al activar la cuenta o reactivar la cuenta se ha sumado más y se sigue sumando gente muy joven también. O sea, digamos, no hay edad ni género. Quizás las mujeres, cuando uno revisa las estadísticas, eso es lo malo de las redes, que tiendes a ser esclavo de las estadísticas, pero sí, las mujeres son quienes más leen, pero somos una comunidad muy heterogénea y eso es bastante valioso porque las miradas de los libros son muy variadas y eso es lo más rico, ¿no? Que se complementan. Me da la impresión de que hay un mayor protagonismo femenino en la difusión de libros en redes, ¿o es no lo sé, una mirada muy parcial según el sector también? Según el tipo de lectura, ¿no? Creo que la literatura juvenil es más difundida por mujeres, pero a ver, los hombres también tienen un gran papel, ¿no? Tenemos a Jaime Cabrera, a Carlos Sotomayor, a Gianfranco Areña, ¿no? Hay muchos hombres que también difunden en canales muy importantes por el tamaño de comunidad que tienen, ¿no? Pero el tamaño no necesariamente es todo, ¿no? Hay comunidades más pequeñas que tienen una interacción muy alta y que la comunidad es muy fuerte, entonces ese número tampoco lo dice todo o no dice mucho. De pronto también hay cierta tendencia a abocarse a la cantidad a veces más que la calidad, o sea, cuántos seguidores tener en vez de compartir un contenido que puede resultar un poco más, así es, pues no sé si reflexivo, pero al menos
elaborado, ¿no? Sí, así es. Pero, como te digo, el número de seguidores no te dice mucho, ¿no? Lo más importante es a cuánta gente llegó, el alcance o el interés que generó el contenido y sobre todo la interacción que se da entre todos, ¿no? ¿Cada cuánto compartes contenido en tu espacio? Ahora lo estoy haciendo 3 veces a la semana, 4. Llegó un momento en que me daba el tiempo de hacer entrevistas. Ahora quisiera retomarlo, pero un día a la vez, ¿no? Estoy en un proceso de cambios profesionales y quiero ver cómo encajo las entrevistas, si me da tiempo. Tú más que nadie sabes que leer es una tarea que toma mucho tiempo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo tú perfilarías Leer es Bonito? Es decir, a partir del contenido que has compartido en estos años, pero tú empezaste justo poco antes de pandemia, además, sí, ¿no? Sí. Y la pandemia exacerbó, discúlpame, la pandemia exacerbó, creo, tú lo acabas de decir, esa, ¿no?, necesidad, yo diría por la cultura, que es un bien tan depreciado o tan despreciado, ¿no?, desde el poder, pero tan necesario para sobrevivir, como lo comprobamos recientemente. Sí, la pandemia sin duda nos obligó de cierta forma a encontrar espacios, en su mayoría culturales, gracias a Dios, donde podamos volcar toda la angustia, ansiedad y miedo que teníamos, ¿no? Y si me preguntas sobre cómo perfilar Leer es Bonito, yo creo que es un espacio que fue construido para contagiar mi entusiasmo particular por la lectura, ¿no? Por las lecturas que leía. Y poco a poco fue creciendo sin darme cuenta y ya se convirtió en un espacio donde todos transmitimos las emociones que nos generan los libros que leemos, ¿no? Pero básicamente es eso, es promover y llegar a más gente que quiera leer, ¿no? En una época hice talleres para chicos, para niños, para adolescentes, y eso fue muy rico porque comencé a descubrir cómo nace el interés por la lectura, que muchas veces no es en el colegio, ¿no? En el colegio más bien quizás nos invitan a no leer, porque la manera en la que nos enseñan y en la que nos evalúan es una manera muy cerrada, ¿no? Con preguntas que solo admiten una respuesta correcta, y eso nos aleja de las posibles interpretaciones que cada lector pueda tener de un libro. Entonces, cuando hacía estos talleres, descubrí cómo los chicos sí se pueden entusiasmar desde pequeños por leer un libro no delgado, no básico, sino lecturas largas y más con más altura, ¿no? He tenido la suerte de poder asistir a algunos colegios gracias a algunas editoriales que me llevan a compartir, me llevan a colegios a compartir alguna conversación, y es emocionante ver la avidez de tantos chicos y chicas por aprender, por conocer, por conversar, por interactuar, y eso me alienta mucho. Debe ser lo que transmites, porque cuando transmites esa emoción y entusiasmo y cuando dejas la posibilidad de que los chicos puedan volar y contar libremente lo que piensan de la lectura, es ahí cuando prendes esa chispa y esa magia, ¿no? A veces los chicos llegaban, he leído esto, y eran libros enormes, ¿no? Bueno, hay que agradecer un poco a Harry Potter también, aunque no soy fanática, pero son libros muy, muy voluminosos, y los chicos lo leen, ¿no? Y los leen con mucha emoción y entusiasmo. Lo que alienta, porque la competencia es desigual, ¿no? Cuando, digamos, la configuración de la atención gira en torno a 15, 30 segundos, que pasas y pasas y pasas un libro, por más Harry Potter que sea, quiero decir, por más amable que sea su lectura, de 600, 700 páginas resulta incompatible. Ya no digo pues Los Miserables, Guerra y Paz, de tal modo que yo veo con entusiasmo ese tipo de aventuras lectoras, y veo más bien con rechazo el desdén, ¿no?, de ciertos lectores sofisticados frente a lecturas que no consideran tan relevantes de pronto como sus lecturas, ¿no? Porque finalmente cada experiencia lectora es una aventura personal, y juzgarla me parece hostil, me parece... Sí, es hostil y es triste, porque a veces el inicio de un lector muy sofisticado inicia, valga la redundancia, con lecturas más literales, si quieres llamarlo así, ¿no?
Y está bien, ¿no? Y está bien empezar por donde uno se sienta cómodo. Es así como uno va construyendo sus gustos, cómo va aprendiendo a elegir qué es lo que quiere leer y qué no, y cómo se puede sentir libre en la lectura. Cuéntame, ¿en pandemia también desplegaste tus artes poéticas o ha sido una aventura post-pandémica, la que ha dado como resultado Nunca de mí tu espejismo? Nunca de mí tu espejismo nace en pandemia, sí, pero no como forma de poemario, ¿no? Simplemente eran escritos, textos sueltos que iba haciendo en los momentos debo decir de dolor, porque no sé, pienso que la escritura de poesía nace desde un desborde para pasar a un momento de reflexión y luego volcar lo que has reflexionado en palabras, ¿no? Pero sí nace desde un momento de ruptura emocional, que es lo que me pasó a mí al menos. Y luego con los años junté todos estos textos que ni en sueños creí que podrían convertirse en poesía, porque además he sido lectora de poesía, pero también he estado peleada con la poesía. Entonces, basta que alguien crea en ti, ¿no? Para que comiences a trazar un camino. Y debo decir que en mi vida hay personas que supieron leer de la manera quizás adecuada, hoy lo veo así, estos textos y me animaron a convertirlos en una unidad y en un poemario. ¿Quién o quiénes creyeron en ti? Que es siempre rico agradecer o mencionar. A veces es un editor o a veces es una amiga, un amigo que encuentra un nivel de riqueza que el mismo autor o autora no ve por la poca distancia que tiene respecto de su trabajo, siendo además un primer poemario. Sí, Alessandra Pinasco, que ha estado sentada acá, así es, sí. Fue la primera que leyó los textos como un conjunto y yo intuía el hilo conductor que tenían, pero ella fue quien me animó a darle una unidad y a encontrar un camino en forma de poemario, ¿no? Y Fran Gutiérrez, el director de Dendro Ediciones, pues también leyó y me dijo, vamos a hacerle un libro, ¿no? Esto es un libro. Sacamos algunas cosas, por cierto, hubo un trabajo de edición, pero Fran y Ale han sido muy importantes en este proceso. Dendro es una editorial que está realmente aportando de una manera muy refrescante, no solamente en la prosa, sino también en la poesía. En los últimos años está destacando el trabajo de Dendro gracias a Frank y a Fran Gutiérrez y su equipo. Sí, Fran y Dendro es una editorial que tiene mucho empuje, ¿sabes? A Fran siempre lo veo presente en las ferias, siempre está hace un excelente trabajo también, además de edición, de distribución, que también es importante para que los libros tengan visibilidad, ¿no? Entonces, le agradezco mucho porque cuando voy a una librería el libro está, y eso también es valioso en el trabajo de una editorial. Y acaban de inaugurar local en la calle de la Amargura, en la cuadra 9 del Jirón Camaná, en la galería, creo que es 962. Se me va la dirección, pero sí, acaban de abrir un espacio. ¿Dónde podemos encontrar tu libro y los libros de Dendro, que son cada vez más? Bueno, en la librería Blanca Varela, en Placeres Compulsivos, en La Rebelde, en Librería Sur, en El Virrey, en Busca Libre, en Comunitas. Está presente en casi todas las librerías independientes del Perú. Buenísimo. Presentas el libro como un escrito desde el cuerpo, ¿no? Como un libro escrito desde el cuerpo y como un conjuro para no desaparecer entre tanto ruido. Ese es Paloma. Paloma, no. ¿Eso? Bueno, en tu perfil está, porque Paloma escribió en la otra. A Paloma Yerovi también le tengo que agradecer, se me está yendo a agradecerle a Paloma y a María Belén Milla. Bruno Pollack también escribió en la contra, sí, ¿no? Todos muy generosos, y sí, desde el cuerpo, porque creo que es el cuerpo el territorio en el que ocurren todas las primeras sensaciones y reflexiones. Y
desde el cuerpo, porque la poesía se siente. Yo creo que se parece mucho a la música, ¿no? Puedes escuchar una melodía que no tiene letra y sin embargo el cuerpo respira, ¿no? Siente. Creo que pasa lo mismo con la poesía, ¿no? La poesía necesita esa respiración y si carece de ella, el poema carece de sentido. Entonces, siento que al escribir, cada texto mío ha sido muy corporal, ¿no? He necesitado sentir para volcar en palabras aquello que sentía. Y cada cosa que siento, trato de dominarla y trato de controlarla, pero no puedo de otra manera que no sea a través de las palabras, ¿no? No digo que a través de la poesía uno sane heridas o se cure, porque creo que de eso no va, pero sí de alguna manera le quitas poder a aquello que te abruma o aquello que te asedia, ¿no? De alguna forma lo controlas y sobrevives. Estamos hablando de 20 poemas divididos en dos movimientos, sí. Que son Quimera y Cicatriz. Sí. Tú hablabas de una unidad temática, o hablamos de dos unidades temáticas. ¿Cómo tú consideras o has concebido, digamos, un hilo conductor a partir de dos movimientos, o estamos hablando de dos partes que pueden reconocerse y diferenciarse? ¿Confluyen o se diferencian? Disculpe. Es un círculo, creo yo. Inicia con un poema que se llama Primer Espejismo, que si lo lees, bueno, aunque cada uno puede interpretar o leerlo como quiera y desde la experiencia de cada uno, pero como yo lo concebí fue la voz de una mujer que se ahoga porque está impedida de poder hablar, ¿no? De hecho hay una imagen de una mujer en el agua ahogándose. Y hacia el final del poemario, más bien esa voz se restituye. Entonces creo que todo el poemario está dirigido a la restitución de un yo, ¿no? De un yo que se ha visto agredido, que se ha visto silenciado, que se ha visto desaparecido por la imagen de un otro, ¿no? O por la definición de un otro. Creo que justo leía Carta al Padre hace unos días de Kafka y claro, pensaba también en mí, ¿no? Porque cómo uno se define muchas veces supeditado a las expectativas de otra persona, en este caso, en el caso de Kafka, del padre. Entonces el padre invade todos los terrenos de su vida, ¿no? Su escritura, su vida familiar, amorosa, su vida profesional, su religión, y él se define, como él mismo lo dice, a la medida del padre, ¿no? Tú eres la medida de todas las cosas. Y creo que sí he vivido yo un poco mi vida, no necesariamente en el caso con mi padre, sino con muchas personas, ¿no? Definiendo quién soy para ser aceptada, ¿no? Para ser visible también, para que los demás me acepten. Entonces llega un momento de mi vida que eso se rompe y nace este poemario. ¿Te gustaría compartirnos la lectura de alguno de tus poemas, por favor? Que dicho sea de paso, mucha gente cree que va del amor, ¿no? Pero en realidad no va del amor, va de todo lo contrario, va del desamor. Voy a leer uno que se llama Victoria y dice así: cuerpo que abre sus alas, barco errante en la espuma del tiempo, torso que avanza, milagroso, amputado, sin cabeza. Alzarse contra el viento, el pecho expuesto, sin puerto donde doblar las velas nunca. Los verbos suspendidos y la intención pura de tomarte entero, sin brazos, sin boca, sin camino. El aire es coro mudo, mármol frío y avanzo. Avanzo contra una certeza, avanzo, no me esperarás al final. Y abro las alas y me entrego al vacío, y en la mutilación reconozco mi forma y aprendo que el amor puede permanecer erguido sobre la proa de un naufragio. Fantástico, Romina. Estamos hablando de un poema del primer movimiento, de Quimera. Sí, de Quimera. ¿Y alguno del segundo movimiento te gustaría? Bueno, ese Victoria, sabes que lo escribí
viendo la imagen de la Victoria de Samotracia y pensaba en mí como un cuerpo mutilado. La Victoria de Samotracia está sobre una proa y la escultura, ¿no? La mujer tiene una tela sobre el cuerpo que casi parece que se está moviendo, ¿no? Entonces da la sensación, creo yo, de que está avanzando. Y al momento de escribirlo justamente sentía eso, ¿no? Sentía ese dolor que muchas mujeres padecemos o muchos seres humanos, que sin embargo, a pesar de todo, nos levantamos y avanzamos como podemos, con las herramientas que tengamos a la mano, ¿no? Y de ahí nace, de esa imagen hermosa de la Victoria de Samotracia. Este es pequeñito, se llama El filo de lo invisible, y dice así: el rasguño no se ve, susurro que no se oye, fantasma que no se nombra, peso que no se toca. Se lleva como un eco que no se apaga, vestigio que no se borra, dolor que no se olvida, pasado que no se va. Gracias, Romina, ha sido un placer hablar contigo. Nunca de mí tu espejismo está disponible en librerías, ya hemos mencionado varias de ellas. La ilustración de portada es de Moisés, ¿cierto? Sí. Bueno, no, a ver. Moisés Díaz. Ahí. Rafa, con tu venia, por favor. Sí se ve, sí se ve. Ahí está, ahí, de Moisés Díaz. Nunca de mí tu espejismo, el primer poemario de Romina Silman, publicado por Dendro Editores, con palabras que acompañan la edición de Paloma Yerobi, de María Belén Milla y de Bruno Pollack. Gracias. Gracias, Romina. A ti, Lucho. Ha sido un gusto. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos aquí en La Lectura de Fuego.